Buenos días. En primer lugar, agradecer a la UTPL la invitación y agradecerle que gracias a esa invitación estoy con ustedes. Para mí siempre es muy satisfactorio estar junto con personas que están en búsqueda de la innovación educativa. Y una aclaración del currículum, la función esta de coordinar el grupo del CINED fue hasta hace 8 días. Cuando envié el currículum sí estaba coordinando ese grupo, ahora nada más estoy como consultor, ya no estoy coordinando el grupo, ahora ya me estoy dedicando así como, podríamos decir como de 100% al proyecto este de CUESAD, que es desde ese enfoque que presentaré el trabajo. Cuando me invitaron a presentarme en este panel, se me recomendó, se me sugirió este título de Espacios de Convergencia en la Educación Superior a Distancia entre el Caribe, Europa y América Latina. Como siempre que empieza uno a escribir algo, lo primero es, para mí siempre lo más difícil es cómo empezar, ¿sí? Y pensé mucho desde dónde enfocarlo, porque hay tantas maneras de ver estas articulaciones. Entonces me decidí enfocarlo desde el proyecto en el que estoy ahora trabajando, ¿sí? Que es el Espacio Común de Educación Superior a Distancia en México. Antes de este proyecto, ahí me ha tocado participar en otros proyectos. Por ejemplo, me tocó iniciar en el sistema de educación a distancia de la Universidad Pedagógica en México, antes en un programa de formación de profesores desde los años 70. Luego me tocó iniciar también lo que es el sistema de universidad virtual en la Universidad de Guadalajara y fui el primer rector de la universidad virtual. Y yo ya creía que ese era así como el único proyecto que me tocaba iniciar, pero me invitaron a trabajar en este proyecto. Entonces dije, bueno, lo menos que puedo hacer es no volver a cometer los errores que cometí en todos los otros proyectos que me ha tocado participar, y habría que pensarlo muy bien, ¿sí? Dentro de esto, yo recuerdo que uno de los primeros proyectos que me tocó desarrollar en educación a distancia, como por los años 80, después de hacer un análisis, como todo mundo hace, de ver qué pasaba en la educación a distancia en Europa, en Estados Unidos, en Asia y en África, y yo llegué a 3 conclusiones. Una, de que no podíamos copiar ningún modelo. Habíamos visto que todos los que habían copiado o trasplantado un modelo, generalmente de Estados Unidos, Europa, hacia América Latina, habían fracasado porque no tenían mayor sentido, o simplemente recibían un grado por tener el grado, aunque lo aprendido no fuera nada significativo. Pero otra de las conclusiones a las que llegamos es que no lo podíamos que no lo podíamos hacer solos, o sea que teníamos que construir nuestro propio modelo académico basado en nuestros propios modelos educativos, pero al mismo tiempo que no lo podíamos hacer solo, que necesitábamos del apoyo de los demás. Yo creo que en todos los trabajos que a mí me ha tocado desarrollar en educación a distancia, un principio que no falla es ese, o sea, la colaboración, siempre estar buscando quien nos ayude y siempre estar dispuestos a ayudar a otros. Este sería así como el enfoque del trabajo. Por eso el subtítulo del tema que le puse, Génesis de un proyecto en red para un entorno global. O sea, lo primero que nos propusimos en este proyecto es ya nacer vinculados, o sea, empezarnos a vincular desde el inicio del proyecto. CUESAD es un espacio común de educación superior integrado hasta ahora por 7 universidades mexicanas, que son esas cuyos círculos están dando vuelta. El último fue el de la UNAM. El otro es Puebla, es el Instituto Politécnico Nacional, la Autónoma Metropolitana, la Universidad de Nuevo León. En general son las 7 universidades más grandes de México y las que tienen más programas de educación a distancia. Y la idea principal era conjuntarlo. Ahora, además de las experiencias, acudimos a algunos estudios. De estos estudios, en el que más nos basamos fue un estudio que acababa de hacer el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, acerca de la perspectiva de la educación a distancia en América Latina. O sea, se hizo un análisis de cuál era la situación, cuáles eran las tendencias, y si queríamos construir un mejor futuro, cuál era la manera de buscarlo. Ahora, con base en estos escenarios y de todas estas variables que inciden, retomamos al menos una como la más importante, que no podía avanzar ya la educación a distancia con proyectos aislados y con instituciones solas. Necesariamente había que trabajar junto con los demás.
Y la otra, el respeto a la diversidad y a la autonomía de quienes se incorporan. O sea, yo creo que estos son así como los conceptos fundamentales que trabajamos. Entonces, esta colaboración se hace, por una parte, uniendo esfuerzos y compartiendo recursos desde la cotidianidad de cada institución y su personal. O sea, nosotros hemos firmado no sé cuántas decenas de convenios, de acuerdos que nunca, la mayoría nunca sirvieron más que para una ceremonia, donde se firmaba, se hacía un brindis y ahí quedaba, ¿no? Entonces, un principio fue que había que partir de lo que estaba haciendo cada institución y partir de la propia gente, de juntar a los profesores, a los investigadores, de compartir cursos, o sea, como empezar desde abajo esta colaboración y con la conciencia de que esta vinculación debería de ser primero hacia adentro, o sea, porque hay instituciones que se vinculan con todo el mundo, menos con el vecino, con el profesor vecino. Entonces, también nos dimos a la tarea de que primero había que vincularnos en esto. Yo recuerdo una anécdota, lástima que es tan rápido el tiempo, no alcanzo a contar anécdotas, pero esto se lo voy a contar. Una vez en una reunión que hubo del ICDE, no les digo en qué país ni nada para que no identifiquen a las personas, pero como alguien protestó porque el ICDE estaba, en esa época estaba dirigido principalmente por hombres. Entonces hubo una reunión de mujeres y otra reunión de latinoamericanos porque se sentían poco representados en el ICDE. Y recuerdo que una maestra latinoamericana empezó a hablar en favor de la colaboración con el mundo, pero curiosamente otra maestra, también argentina, no recuerdo textualmente, pero le dijo algo así, como dice, oye chica, pero ¿cómo te quieres vincular con el mundo si no quieres trabajar conmigo y trabajo ahí a un lado de ti, ¿no? Yo creo que eso es algo así como de lo que no quisiéramos que pasara, o sea, por eso este otro principio. Ahora, con base en esto, el EUCOESAD tiene así como estrategias los siguientes 5 puntos. 1, aprovechar lo existente. Esto porque nos damos cuenta que en México y también en América Latina se desperdicia mucha infraestructura. Por una parte hay anchos de banda impresionantes, espacios en los satélites, pero para unos pocos, mientras otros no tienen nada. O sea, que ese era algún principio, aprovechar lo que ya se tiene, que además de por sí la tecnología es escasa y no se aprovecha de manera suficiente. La otra, colaboración, la innovación y el aprendizaje organizacional, o sea que las instituciones requieren de maneras de articularse, porque hay instituciones universitarias que están organizadas como hacia adentro y para que no se muevan las cosas, y no tienen las instancias y las maneras de vincularse con otros. Respeto a la diversidad y entender la calidad como la confianza. Para nosotros la calidad es eso, es darnos confianza en que lo que recibimos del otro, lo que nosotros estamos aportando, ¿sí?, nos da la seguridad de que podemos trabajar juntos. Ahora, en lo que estamos trabajando actualmente son estos 7 aspectos. Primero, entre 15 universidades mexicanas estamos haciendo toda la planeación del proyecto. ¿Sí? En un taller que ya llevamos para 7 meses, en un mes más terminamos, o sea, hacer juntos toda la planeación. Otra, la formación de personal integral y conjunta. O sea, ahorita están participando 23 universidades mexicanas, se hizo un diplomado con 5 módulos y cada universidad está ofreciendo un módulo diferente con su propio personal y sus propias plataformas, o sea, para aprender a trabajar juntos de esta manera. Otro, programas académicos compartidos. O sea, el programa que una institución tiene a distancia solo para su región, digamos solo en el norte de México o en el sureste, ahora lo va a poder ofrecer nacionalmente y las demás instituciones le apoyan en el resto del país para lo que se requiera de atención a los estudiantes, infraestructura y todo. O sea, como que los proyectos institucionales se vuelvan nacionales. Lo otro, compartir la infraestructura que se tiene, acuerdos sobre criterios de calidad, y el primer acuerdo fue que exigimos que se nos mida con la misma exigencia que los sistemas escolarizados. Nada más que entiendan los evaluadores que es una circunstancia distinta, pero con los mismos criterios de calidad. Y entonces la misma institución mexicana, que es la CIES, que son los comités de pares así interinstitucionales para evaluación de la educación superior, los mismos que evalúan la educación presencial, les pedimos que evaluaran nuestros programas. Y búsqueda y construcción de alianzas. En esto de búsqueda y construcción de alianzas, es donde dijimos, bueno, hasta ahorita nos vamos a ligar las universidades mexicanas, pero hay que buscarnos aliarnos hacia afuera.
Y nos dimos a la búsqueda de esas alianzas y a construir alianzas nuevas, porque las mismas instituciones y las mismas personas que estamos acá ya habíamos estado en experiencias anteriores y teníamos muchos de estos lazos construidos, ¿no? Ahora, dentro de este aspecto, yo rescataría dos, para no repetir todo. Uno, que se buscaran equilibrios en las relaciones, o sea, entre lo común y lo diverso, porque veíamos que muchas de las alianzas que se formaban, casi siempre era uno solo el que tenía el poder y los otros nada más lo recibían u obedecían. Y también una relación entre lo jerárquico y la horizontalidad, o sea que aunque se requiere una organización, se den las relaciones de manera horizontal. Y la seguridad y confianza que da la calidad. Pero al ver así como en el mundo lo que estaba pasando, al menos vimos tres tendencias muy fuertes. Una, movimientos en educación a distancia, excluyentes y fragmentarios, en que las relaciones educativas son en ese sentido como nada más como de institución que vende y cliente que compra. Pero que el que compra lo único que hace es eso, comprar un servicio, no siempre con la calidad asegurada, pero terminar con esa relación nada más de comprar y vender. Pero también veíamos que había otras comunidades más incluyentes, pero que al fomentar acciones conjuntas y programas de movilidad crean una relación de dependencia. O sea que se establecen los convenios, pero siempre como que el saber estuviera en un solo lado y del otro lado solo hubiera ignorantes. Entonces nada más se trata como de recibir cursos en un sentido, pero el que lo ofrece como que cree que no tiene que aprender del otro, ¿sí? O sea, una relación muy desigual. Pero también vimos que puede haber una red mundial incluyente con respecto a la autonomía de universidad, o sea, y diversidades, como que sí se puede trabajar en ese sentido, en una relación de iguales. Ahora, otro aspecto que parecía muy obvio, pues dice, bueno, pero cuando vimos lo más cercano, que es el Caribe, Latinoamérica y Europa, que es como generalmente trabajamos, yo me acuerdo que una de las cosas difíciles, al principio fácil, decir, ¿qué es el Caribe? No, pues el Caribe es, todo el mundo parece que sabe que es el Caribe, ¿no? Y también parece que todos supiéramos que es Latinoamérica o que es Europa, pero no, habría que reconocer que la misma Europa, que la que aparece como más unificada, geográficamente pues sería desde Finisterre hasta los Montes Urales, pero hay tantas Europas, o sea, es tan distinto Kosovo a Inglaterra, es tan distinto. Yo creo que en esto habría que oír a los europeos a ver ellos cómo se definen, pero para mí la Europa es tan compleja y tan diversa y tan distinta la manera de relacionarse con una universidad española o dentro de España con una u otra, o con Francia, que tampoco se pueden, bueno, en pocas palabras, ninguno de estos se pueden tomar así como bloques homogéneos, que había que reconocer que al interior hay una gran diversidad. La misma América Latina con todos sus lenguajes, sus expresiones culturales, el Caribe con todas sus culturas, sus lenguas, sus expresiones artísticas, o sea que dentro de cada región habría que ver todas estas peculiaridades. Ahora, otro aspecto era como ver las famosas desigualdades. Les voy a presentar tres esquemas rápidos. Ahí está abajo el sitio donde lo tomé para que no tener que repetir todo eso. Pero en primer lugar veíamos los usuarios. De repente Asia, estos son datos del 2007, sí tiene casi el 40% de la gente que tiene acceso a Internet. Europa el 26%, y nuestra región de América Latina y el Caribe apenas son 9.6. Pero si vamos al interior, vemos esto mismo, podemos ver las desigualdades entre unos países a otros, y si entramos a un país, por ejemplo, si entráramos a México, veíamos que ese 38.7 corresponde a 5 ciudades de México, y que todo lo demás se reparte entre todo el país. O sea, como que esta desigualdad, estas disparidades se repiten mucho. Esto es en relación con las lenguas. Desde luego la lengua que más se utiliza es el inglés, pero el chino va corriendo y en poco tiempo se lo puede alcanzar, ¿no? Y en tercer lugar está el español, o sea, entre las lenguas más usadas en Internet. Ahora, pero acá están muy pequeñas las letras, vemos el nivel de crecimiento. Por ejemplo, podemos ver cómo, aunque ha aumentado mucho América Latina y el Caribe, tiene un porcentaje muy alto de crecimiento. Sin embargo, los que están aumentando más, en este caso, es Asia. O sea, son los que están aumentando así como
con más rapidez el acceso, o sea, la penetración de Internet. Pero esto también para ver las desigualdades en los accesos. Ahora, los ámbitos donde generalmente se converge son estos, o sea, aspectos gubernamentales, relaciones, bueno, voy a pasar hasta acá, porque este esquema me interesa mucho. Generalmente cuando se dan relaciones entre países, relaciones así de colaboración, se dan a veces de nación a nación, a veces de institución a institución, pero la propuesta nuestra es trabajar más a nivel de personas e instituciones, o sea, como relaciones mucho más horizontales y de alguna manera que a las naciones les toque facilitar estos procesos, porque ahorita todos los procesos de intercambio y colaboración se entorpecen mucho por tantos trámites burocráticos. En cambio vemos que entre las personas nos ponemos muy pronto de acuerdo y el asunto se va complejizando y dificultando en la medida que necesitamos que acuerdos, que firmas, que las visas y no sé, tantas cosas más. Bueno, voy a pasar rápido porque ya me pusieron esto. Estos son diferentes tipos de acciones. Si alguien, luego les mando el trabajo que hice ya completo, donde actualmente se tienen colaboraciones entre Europa, América Latina y el Caribe. O sea, desde asociaciones, publicaciones, eventos, publicaciones, espacios virtuales, programas académicos conjuntos y acervos compartidos. O en las sesiones anteriores ya les platicaron de eso. Entonces, generalmente hasta ahorita vemos que las relaciones se dan preferentemente entre países de culturas y lenguas similares. Hay poca relación entre lenguas y entre culturas, que las acciones se dan con más fuerza de Europa hacia América Latina y el Caribe que a la inversa, y se manifiestan en esas formas. Entre los problemas que habría que superar, yo destacaría eso de las disparidades en los criterios de calidad y las diferencias entre las formas de organización, y de estos aspectos de rescatar para estas convergencias, o sea, lo recomendable, yo rescataría aquí sobre todo tres: la transparencia y la honestidad. O sea, ese es muy importante. De repente cuando se acerca para un trabajo de colaboración, pareciera que es colaboración y termina por ser un negocio, podría pasar una relación de compraventa, pero eso no se dice al principio. Todo el mundo dice que vamos a colaborar, que vamos a trabajar juntos, y cuando menos esperas ya hay que entregar un cheque, ¿no? O sea, yo creo que de repente vemos la educación como una mercancía y de repente como un servicio. Yo no digo que no se haga de las dos maneras, digo, pero que se sea honesto. Desde el principio se diga, te quiero vender o quiero que me compres, pero no empezar hipócritamente como que es un servicio de colaboración y que se esconda así como un negocio. Y generalmente cuando es de los países más fuertes a los más débiles, lo que venden es lo que ya reciclaron, o sea, lo que tuvieron que para tener ganancias de grande escala, una vez que ya no les sirve el curso o el material, entonces ya lo venden más barato. Cosas que yo destacaría mucho. Otra, los principios estos de equidad, autonomía, inclusión y calidad, y superar los problemas, decíamos. Ahora, en general esto no lo podíamos pasar, porque de alguna manera estoy diciendo, son los principios para el trabajo en red. Este es un esquema, así como muy complejo, pero yo lo divido así como, en este esquema yo así como, haría como la culminación de todo, y lo veo en 4 partes. La parte de arriba son como los principios que deberíamos de tener en estas relaciones, o sea, la colaboración con respeto a la diversidad y a la autonomía. Del lado izquierdo son diferentes temas en los que podemos trabajar juntos. ¿Sí? La evaluación, gracias. Por ejemplo, la evaluación, la formación, la investigación, la movilidad, la normatividad, son áreas que podemos trabajar juntos. En este lado derecho podríamos tener las funciones que pueden tenerse si se forman como una especie de consejos, de espacios comunes, esquemas de colaboración. O sea, acordar, coordinar, vincular, promover, canalizar recursos en esas 3 dimensiones, en la dimensión de los acuerdos gubernamentales, de los convenios interinstitucionales y el trabajo entre las personas. Y eso verlo en los 2 sentidos, de manera vertical, de arriba hacia abajo que se apoye y de abajo hacia arriba se tomen los acuerdos. O sea, de nada sirven acuerdos como los de la cumbre y todos esos que hacen a nivel de Iberoamérica si las instituciones no participan y no hay gente que trabaje en estos espacios de colaboración. Y en la parte de abajo tendríamos una propuesta de organización con base en redes. De estas redes ya existen muchas, pero hasta ahora trabajan muy aisladas. La idea es ligar mucho más las redes. En ese sentido, yo ponía así como estas 7 nada más porque no caben más, pero por ejemplo, publicaciones,
ejemplo, espacios donde compartamos lo que todos publicamos y que cada quien ponga lo suyo y luego pueda recibir lo de los demás, acervos, desde repositorios, bibliotecas, que ahorita se hacen muchos intentos de ligarlas, pero muchas no acaban de cuajar, los espacios de diálogo, los programas conjuntos, observatorios, compartir infraestructura y eventos como de este tipo, que vemos que hay muchos en América Latina. Por ejemplo, acaba de pasar el Diabet en Venezuela, viene Virtual Educa en Zaragoza, pero como que ligar más unos eventos con otros para poder así tener una organización en este sentido como mucho más equitativa y que sea más significativa para todos los que trabajamos en estos. Bueno, se prendió el foco rojo y muchas gracias por escucharme. Gracias a Manuel Moreno por su presentación y por